Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a todos. Como ya saben, mi nombre es Cristian Ruiz, Master Trader de Fénix Inversiones. Y el día de hoy, 16 de julio del 2021, vamos a hacer un webinar especial con respecto a lo que es la automotivación. Y pasaremos nuevamente a ver un poco de lo que son operaciones y todo este tipo de situaciones. Pero quiero tocar este tema que es bastante importante porque es un concepto que pocas veces entendemos, es un concepto que muy pocos llevan a cabo y de que la verdad es que la mayoría de las personas no lo conocen, y es el automotivarse o la automotivación. ¿Okay? ¿Por qué quiero tocar este tema cuando hablamos de inversiones de bolsa y cuando hablamos de todo este tipo de tema de aprendizaje? Es muy sencillo. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, cosa que en lo personal me ha pasado muchas veces, es que cuando empiezas o comienzas algo a hacer, desarrollar, a aprender o a emprender o a hacer lo que sea, ¿sí? Pintar la casa, en fin, cualquier situación hasta de la vida cotidiana, eh, llegas empezando con una energía muy buena, muy fuerte, pero al cabo de 2, 3 días empieza a decaer esa energía y terminas por olvidarte de lo que estabas haciendo, ¿cierto? Creo que esas son situaciones que nos pasan a todos, son situaciones muy reales, situaciones que se presentan en cada uno de nosotros y en todo momento. Y esa situación es la que separa a las personas mediocres de las personas con éxito. Y está muy marcada ese tipo de situaciones, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para saltarnos ese tipo de mediocridad y empezar a evaluarnos y a mejorar? ¿Vale? Es que es muy sencillo decir con que yo darles un video y decirles, no, es que ustedes tienen que esforzarse, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que muchas cosas. Pero ahí hay una brecha gigantesca para nosotros poder entender el concepto de lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Un ejemplo muy claro es que te metes al gimnasio la primera semana porque lo pagaste, porque te costó dinero, y empiezas la primera semana a ir todos los días 2 horas. El día que llueve no te levantas porque has ido toda la semana. Empezaste a fallar. Y empieza tu cerebro a darte ese mensaje negativo de que si llueve no tienes que ir, de que voy a ir solo por 1 hora, de que la semana que viene pues solo iré 3 días, de que la próxima semana pues será que sí, será que no, y a la tercera semana ya no estás yendo al gimnasio. Ese es el ejemplo más claro de lo que es el mundo real, de lo que es el mundo normal y de lo que es muchas de nuestras situaciones cotidianas de la vida, o incluso de lo que estamos haciendo nosotros, que es el trading. ¿Okay? Entonces, ese punto es muy importante, que nosotros aprendamos a controlarlo, a dominarlo y generemos el hábito de que eso no nos gane. ¿Okay? Entonces, es ese punto tan importante, primero. El segundo es de que te desinflas. Ejemplo de desinflarse es de que eh, tienes la energía, la motivación, tienes ese ánimo de hacerlo, pero cuando estás cansado dejas de ser eficaz y mucho más deja de ser eficiente tu aprendizaje, tus cosas, y terminas por hacerlo de cualquier manera y al final terminas por no hacerlo. Entonces, ¿por qué hablo de este tipo de cosas si nada tiene que ver? Pero ojo, tiene mucho que ver, porque en el trading, lo pongo en contexto con las últimas 7 clases que he dado en los días viernes, es el manejo de tu bitácora, el manejo de tus operaciones y la constancia y la disciplina que eso implica, ¿cierto? Es monótono en ocasiones, es monótono tener que llevar una bitácora, tener que tener en cuenta muchos factores, escribirlo una vez finalizado la bitácora. Ser así de constante, yo sé que es cansón. Lo digo por experiencia porque me ha pasado.
pero solo esa constancia y esa disciplina generan el hábito de hacerlo. ¿Me hago entender? Entonces, si tú quieres ser, si tú quieres ser rentable en el trading, tienes que tener unos conceptos claros, que ya los hemos explicado en los videos anteriores, y aparte de esos conceptos claros, debes tener una metodología precisa, consistente con la operación y con tu forma de hacerlo. ¿Me hago entender? Y aparte de esa consistencia, debes de tener la capacidad para no decaer y hacerlo de cualquier manera. Entonces, ahí van dos factores, la automotivación y la eficiencia en hacer esa automotivación, constancia y disciplina. Es correcto, Mauri, muy bien. Constancia y disciplina, lo es todo, es correcto. Exacto. Entonces, eso es un punto importante, es un punto en la metodología que lleva un 90%, porque eso es completamente psicológico. Entonces, tenemos que entender, muchachos, y tenemos que hacerlo para la vida diaria. Yo les he puesto varios ejemplos de muchas cosas, de cómo lograr hábitos, de cómo generar un hábito. Pero entonces quiero que pongamos algo en contexto, porque quiero que todos participen y me lo digan desde su perspectiva. Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes cuando están desinflados? O sea, cuando no tienen esa motivación de hacer algo. ¿Les ha pasado que han comenzado algo y terminan ¿será que si hoy no lo voy a hacer, mañana? Una vez Giovanni también colocó un video o un escrito en el grupo donde decía que se iba a levantar al gimnasio y no se iba a levantar y empiezan los demonios a decirle es que está lloviendo, es que ayer ya fue, es que la semana pasada fui toda la semana, es que estoy cansado, es que me duelen los pies. Y eso, muchachos, son esos demonios que no te dejan mover. Punto. Entonces, hablo de esto es porque es exactamente lo mismo cuando estás haciendo algo constante, algo que aún no es un hábito en ti, y eso genera ese tipo de situaciones. ¿Okay? Son muy puntuales y las estoy explicando lo que más puedo acertadamente, ¿sí? Porque se viven todo el tiempo con relación a la constancia, a la disciplina o a la presión que puedas ejercer a ti mismo con respecto a lo que tú quieras lograr con el trading. ¿Vale? En las clases anteriores yo he hablado con respecto o con relación a la bitácora, que es leer la bitácora cada 10 días, ¿sí? Ver qué tipo de operaciones estás haciendo, autoevaluarte, ¿sí? Son situaciones complejas, pesadas en ocasiones, que quitan tiempo, pero que son necesarias para que podamos lograr una consistencia. Entonces, yo quiero es que empecemos a hablar de qué situaciones se han presentado o de qué manera usted como persona, te lo pregunto a cada uno directamente, pregúntense qué situaciones haces o qué movimientos logras tú para automotivarte al momento de que estás muy desinflado. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, conozco a Alexander Gutiérrez, él es ingeniero en sistemas y lleva varios procesos, pero también hace muchas cosas, ¿cierto? Entonces yo sé que su tiempo es un poco apretado, Alex. En ocasiones se nos colapsa el tiempo porque tenemos muchas cosas por hacer. Yo sé que de pronto tenga una capacidad de decir hoy, hoy estoy muy apretado, voy a dejar esto a un lado. Uh, a ver, una mejor explicación es, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Es la pregunta para motivarte a levantarte de la cama ese día y a hacer lo que es necesario para que ese día funcione, para que sea productivo. ¿Sí? Porque todos los días comienzan con levantarnos de la cama, pero entonces hay hábitos que nos suman y hay hábitos que nos restan. ¿Sí? Y muchos dicen, no, levantarse con el pie derecho nos funciona y nos pone ese día en camino bien, tomarse un café,
En fin, son ejemplos burdos, pero lo que yo quiero que entendamos es que exactamente esas situaciones que nosotros preveamos y generemos como hábito nos hacen mejorar y son situaciones que hay veces inconscientemente nosotros hacemos. ¿Me hago entender? Y ese tipo de situaciones, cuando las hacemos con control y con conocimiento, es decir, cuando ya somos ¿cómo se le dice? Cuando ya somos conscientes de esa situación y la aplicamos porque sabemos cuál es el beneficio, pues ese es el punto en el que yo quiero llegar. Que nosotros tengamos el pleno conocimiento de qué es lo que a nosotros nos funciona para mantener un estado anímico aquí, ¿sí? Y no nos dejamos de caer, porque es muy importante el mantener en ese tipo de situación, en un estado anímico positivo, bueno, me hago entender. Preguntas, muchachos, coméntenme. ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado? Son situaciones que realmente se viven todos los días y en el trading es muy, muy importante tener eso conforme a nuestra operativa, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos nuestro plan de trading, nosotros sabemos que ese plan de trading debe ser constancia, debe ser disciplinado, debe estar por escrito, debemos revisar la bitácora, y en fin, al final del día de nuestra operación, de nuestras dos operaciones, nosotros vamos a entender de qué manera lo hicimos, cómo lo hicimos, y aunque suene un poco pesada la situación, termina por hacerse muy fácil porque se vuelve un hábito. Y a eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen al momento de ya estar operando, de ceñirse al mercado, de ser operadores bursátiles rentables, ¿sí? Todos estamos aquí, primero que todo, porque estamos aprendiendo, porque queremos manejar las inversiones financieras de una forma profesional, ¿sí? Porque queremos estar en un estatus de economía diferente, pero ese estatus de economía diferente necesita hábitos que manejen estrés, que manejen posiciones físicas y mentales, porque son muchas situaciones que se nos presentan si tenemos una operación abierta. Es correcto, José. José dice que ir creando microhábitos para que nos llegue a ser tan tedioso más adelante. Es correcto, esa es la mejor forma de generar un hábito, generando cambios micros, pequeños, que al final hagan que nosotros mejoremos todos los días y constantemente. Es exactamente eso, José. Ese es el desenlace de lo que acabo de decir, es correcto. Eso es lo que nosotros necesitamos empezar a entender, pero nosotros también necesitamos entender o conocernos en dónde empezamos nosotros a decaer, cuál es el punto muerto, por así decirlo, donde ya empieza la decadencia, donde estamos en alza y empieza la curva a descender, porque no todos los días tenemos una eficiencia 100%, no todos los días. En ocasiones estamos cansados, en ocasiones tenemos situaciones ajenas a las gráficas, por ejemplo, hablando ya del trading, hablando de la vida cotidiana, son situaciones que se nos pueden mezclar muchas veces, pero ese conocimiento de esas situaciones, ese manejo de ellas, logran que usted a largo tiempo o en largo plazo mejore sus hábitos y mejore su perspectiva de cualquier situación, ¿vale? Entonces, ese tipo de situaciones es muy importante que empecemos a planteárnoslas, que empecemos a irlas observando con formas pequeñas y hacer planteamientos pequeños, o si lo quieres hacer completo, lo puedes hacer, pero lo que José nos está diciendo es correcto, microhábitos, cambiar esa perspectiva, pero el automotivarse, generar esa automotivación es muy importante para que podamos cumplir cualquier situación o cualquier meta que nosotros nos planteemos. Sea el que quieras terminar tu carrera. Les pongo para las personas que pronto hayan estudiado en la universidad o estén en la universidad o en el colegio o en lo que sea.
llegar a ese tipo de situaciones redundantes pesa, ¿sí? Pero entonces, si está en ti realmente lograr el objetivo al final, debe ser disciplinado, constante, pero sobre todo no dejar que esa bolita de nieve te canse porque está allí. ¿Sí me hago entender? Porque te quiere salir. Muchas personas optan por dar media vuelta y salirse, optan por dejarlo a un lado, optan por no seguir haciéndolo. Y bueno, en ese aspecto, cuando pasa eso una y dos veces o tres veces, en cualquier situación, así sea ir a la tienda, estás generándote un hábito negativo y ese hábito se vuelve más y más grande, porque se vuelve un hábito en ti el dejar las cosas a medias porque ya se ponen tediosas o pesadas, ¿sí? Pero en cambio, si por más pequeño que seas, terminas esa labor, generarás el hábito de poderlo hacer mejor, ¿vale? Ese era un tema que yo quería tocar y que quería que quedara aquí gracias, Mauri. Ese es el tema que yo quería tocar aquí en lo que era este webinar de inicio, porque es muy importante, o sea, son situaciones que se tienen que prever en todo momento, ¿sí? Y son situaciones que realmente pasan a todos y en todo momento. Habrá que empezar a tocar también webinars con qué métodos utiliza cada uno. A ver, una pregunta para Mauri. ¿Qué método utilizas tú para autoevaluarte o para autogestionar, digamos, esas cosas que acabo de decir? O sea, para subir tu autoestima, subir tu energía, ¿qué haces tú? ¿Te tomas el café? ¿Te levantas con el pie derecho? ¿Qué haces tú, Mauri? ¿Nos cuentas un poco? ¿No tienes micrófono? Sí, Mauri. Leer, ok, vale, leer. Espero que eso sea lo que haces todos los días. José, ¿tú qué haces, José? Algo motivador, algo que hagas tú realmente, o sea, no es algo que hayas leído en alguna parte, sino que tú lo desarrolles consciente o inconscientemente, pero que te funcione para subir ese estado anímico todos los días, para coger y afrontar las situaciones. Bueno, Mauri, tú tienes una energía más vibratoria que todos, entonces, muy buenas señales, entonces, me alegra. Mauri dice que él medita, que es algo que yo he recomendado, la verdad es que funciona, y pues pide energía al universo. A ver, él lo hace y suena raro porque no todos los días lo escuchamos, pero sí, funciona. Me hago entender. Lo que yo quiero que entendamos, muchachos, o que comprendan es que son situaciones que muy pocas personas manejan, pero que si nos vamos a ver, digamos, personas relevantes o con cambios de vida que ya pertenecen, digamos, a otras esferas, desarrollan ese tipo de situaciones. Si se ven alguna vez la serie Billions, que son inversores en bolsa y todo ese tipo de cosas, lo tomo como referencia porque es algo que se puede ver, ¿me van a entender? Ese tipo de personas quienes representan a estos actores allí o la forma en la que son ellos, digamos, los grandes inversores de la bolsa y todo esto, realmente se toman el tiempo antes de empezar cualquier promedio, digámoslo, de estudio, de operaciones, toman su tiempo y lo hablo muy en serio, de meditar entre 5 y 10 minutos y ponerse al 100% para poderse sentar en la computadora. Y no lo estoy diciendo de chiste, es real, es completamente verídico, eso lo hace. Incluso Joanita Borda tiene ese nivel de comprensión o de asimilar las cosas, también lo aplica. Yo en ocasiones lo aplico, realmente funciona.
¿sí? Pero entonces cada uno tiene que encontrar ese punto que le ayuda a cambiar, como a mejorar. Y eso es lo que quiero que ustedes empiecen a encontrar a partir de hoy, ¿sí? Esa fuerza, esa energía, que una vez vayas a comenzar algo, te ayude a estar hasta el final, ¿sí? Esa motivación. Muchas personas miran eh, a su familia como la fuente de inspiración para lograr un objetivo, ¿sí? Si tienes un hijo, muchas veces te levantas a ir a un trabajo que no te gusta, que estás hasta aquí, pero que si estuvieras solo, sin obligaciones, mejor dicho, hace rato te habrías ido, pero te levantas, lo piensas, una vez ya lo tienes listo para mandar a la mierda todo, disculpen la palabra, pero te llega ese sentir de que eh, si lo hago, tengo responsabilidades, mis hijos, lo que sea, ese motor que se mueve. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es ese motor y es muy importante tenerlo claro, encontrarlo, para que realmente las situaciones, por más adversas, difíciles, como la quieran describir, realmente funcionen y sean capaces ustedes de afrontarlas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, muchachos, quiero dejar ese tema allí, quiero que lo interioricen. Quería comenzar con esto hoy porque Joanita Borda nos envió ese video al grupo, que espero lo hayan visto, y con respecto a él, di esta introducción en este webinar del día de hoy, porque realmente todo el mundo habla de hacerlo, pero nadie les explica el método. Nadie explica desde qué punto se debe iniciar y hasta qué punto se debe llegar. Todo el mundo ve o habla del final, pero el proceso no se los dicen, porque quizás ellos no se dieron cuenta de cómo era el proceso, ¿cierto? Pero es importante que cada uno interiorice lo que les dije ahora y si es posible veas en el video nuevamente en el canal de YouTube y encuentren ese motor, esa situación que te genera ese empuje todos los días. Y si estás decaído, pues deja de operar o haz otra cosa, pero siempre mantén la mirada en el objetivo, dando el primer paso aquí y conllevando cada paso hasta llegar al final, ¿vale? Ok. Bueno, muchachos, pasando ya derecho haciendo un corte, quiero mirar un poco las gráficas con ustedes. El webinar pasado hablamos con respecto a General Electric. Nuestro compañero Cristian Daza nos estuvo hablando de una diversificación de acciones que se va a realizar allí el 2 de agosto, el mes que viene, ¿vale? Estuvimos viendo en el webinar pasado las listas de la Reserva Federal, la 422 y la S3, que son diversificación de acciones, los split como tal, me hago entender, a ver, denme un segundo, les comparto para hacerme entender mejor. En General Electric, me dicen por favor cuando estén viendo. A lo que yo me quiero referir, ¿sí? ¿Ya ven? ¿Lo están viendo, muchachos? Lo más Ok, cargando. gracias, Joa. Bueno, la semana pasada estábamos viendo que en General Electric nos apareció esta S, ¿sí? Este símbolo de S aquí en gráficas de un día, y nos está comentando que para esta fecha de agosto va a haber un split de acciones, ¿sí? Les voy a recordar que es un split de acciones. Joana nos lo había compartido en ese día. Vamos, Joana. Joana, ¿dónde tengo a Joana? Acá está. Bueno, la razón de por qué quiero tener en cuenta,
Dime, Joa, se te Ah, no, pues entrecortó. era que me estabas llamando y era que estabas haciendo referencia a lo de la definición. Es correcto, sí, estaba haciendo referencia a lo de la definición. Desdoblamiento de acciones es un ajuste matemático que se realiza al valor de las acciones de una compañía sin cambiar la composición del accionado, ¿vale? Esa es la definición de lo que significa esta S en gráficas diarias en la empresa General Electric. El viernes pasado se habló, gracias a que nuestro compañero Cristian Daza nos mostró el desdoblamiento que se iba a hacer en julio, perdón, en agosto 2 o en agosto 3 de este mes, y es que dividen las acciones que hay, reduciéndole el costo a la acción, pero incrementando el volumen de acciones, ¿vale? Para esa fecha, estoy estipulando o estipulamos en el webinar de la semana pasada que podría caer esta acción a los $6 o a los, sí, entre $5 y $6. Incluso le añadí una alarma a esta acción porque ese es el piso mínimo que la acción ha logrado obtener hasta el momento, ¿cierto? ¿Por qué quiero hablar de esta acción? ¿Por qué quiero profundizar un poco en esto? ¿Sí? Porque va a ser un movimiento bastante fuerte donde la acción que ahora mismo cuesta $12,80 posiblemente se reduzca a la mitad o incluso un poco menos de la mitad. Y es una muy buena opción para que nosotros empecemos a interpretar movimientos. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra el análisis fundamental. El análisis es muy importante y es el hecho de que nosotros desde hoy, les voy a dejar una tarea por favor para que la tengan en cuenta, es investiguemos General Electric, empecemos a indagarla, leamos 2 o 3 rengloncitos de lo que está planeando, qué va a hacer más adelante, por qué quiere capitalizarse más, ¿sí? ¿Qué planea a futuro? ¿Debe mucho? ¿No debe nada? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante empezarnos a involucrar como con este tipo de cosas? Porque muchachos, se los vuelvo a decir, la acción cuesta $12,89, $12,80, ¿sí? El 2 o el 3 de agosto, que se haga el desdoblamiento de acciones, la acción puede costar hasta $2, ¿sí? Porque es un desdoblamiento de 8 a 1. Se divide el valor de las acciones en 8. El valor no, perdón, el total de las acciones en 8, ¿sí? Para que queden 8 veces más acciones. Y eso hace que el precio se disminuya, el precio se quede más asequible a las personas para que las personas puedan comprar más, ¿sí? ¿Y de qué manera nos funciona, nos serviría eso a nosotros? De que si nosotros podemos comprar a 4, a 5, a 2 o a $1 una acción de General Electric, que pongámosle nosotros que en 3 o 4 meses vuelva a estar en el mismo valor. Y ese es el punto que quiero tocar. ¿Por qué si la acción se desdobla, volvería a retomar el mismo valor que tiene actualmente? ¿Sí? Lo que pasaría es, vamos a explicarlo de una forma muy sencilla, es que ese es el valor de la acción como tal, o sea, no hay otro valor. General Electric tiene, digámoslo así, un movimiento de consolidación de $13,80. Entonces, la acción se mueve en ese circuito de precio porque la acción puede que no suba más, pero tampoco pueda que se devalúe más. Entonces, ¿para qué quieren más acciones si la acción en vez de subir va a caer? Porque no es lo mismo tener 10,000 acciones a tener 100,000 acciones a $13. ¿Captan qué es lo que quiero decirles? Si tienen 10,000 acciones a $13,80, tienen un capital. Pero si hacen que esas acciones se devalúen, bueno, no se devalúen, sino que las dividen en 8 veces más, disminuyen su valor momentáneamente, que a la vuelta de 3 o 4 meses van a tener el mismo valor las acciones, o sea, a $13,80, o ya no serán 10,000, sino 100,000.
Entonces van a tener la capitalización que esa empresa necesita. ¿Ok? Ahora, ¿por qué quiero yo que sigamos esta acción? Porque es una acción General Electric que hay que enfocar en su futuro. ¿Sí? Podemos nosotros interpretar el futuro de General Electric de una forma convencional, pero a la vez técnica, manejando, digamos, un poquito el análisis fundamental, leyendo un poco de situaciones. En las páginas vamos nosotros a utilizarlas, que realmente no sé si realmente las utilicen. Entonces la idea es que empecemos nosotros a generar también el hábito de ir a leer un poco con respecto de una acción que nos interese, ¿sí? Entonces es un trabajo que quiero que empiecen a realizar. Vamos a leer un poco de General Electric, vamos a indagar qué pudiera hacer con esa capitalización, si hay alguna noticia de que nos hable de qué capitalización está buscando o para qué. ¿Sí? Empecemos a interpretar, muchachos, que lo que necesitamos es saber leer el tipo de instrumentos que esta empresa tiene. Vamos a ver, esto fue el movimiento, esto fue aquí, fue del febrero del 2020, diciembre, enero, febrero, sí. Ese fue el movimiento que hizo, en la pandemia, se quedó aquí abajo y empezó a subir a partir de octubre. Ahora está nuevamente sobre este piso, ya alcanzó ese máximo, el máximo de la pandemia, por así decirlo. Se ha tardado un poco más que las otras empresas. Hay una consolidación, pero yo creo que comprar en el punto mínimo, que serían $6, es una buena inversión, ¿vale? Una buena inversión tanto para operaciones cortas como para operaciones largas, muchachos. Se los quiero dar a entender, ¿ok? ¿Qué pasa con este tipo de operaciones? Que son empresas consolidadas, que son empresas que ya tienen un estatus a nivel internacional y que al mismo tiempo en que sus acciones se emitan, van a entrar compradores a por ellas. Entonces es muy importante nosotros también aprender a identificar ese tipo de situaciones y sacarles beneficio. Hablábamos, si no estoy mal, me corrigen, de Tesla en el webinar pasado. Tesla hizo un desdoblamiento de acciones también para la fecha de agosto o septiembre del año pasado, si no estoy mal. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tesla tenía una acción en $2.000 por esas fechas, hizo un desdoblamiento de acciones y bajó de ese valor sí, míralo, aquí está, el desdoblamiento fue el 27 de agosto, el 28 de agosto del 2020. En esta fecha Tesla tenía el valor de las acciones casi en $2.000 por acción, hizo el desdoblamiento, las bajó a 400, se estabilizó allí y nuevamente empezó a subir hasta alcanzar casi otra vez los $1.000. ¿Sí? Pero no es lo mismo tener 10.000 acciones a tener a 100.000 acciones al mismo valor. Entonces, esos son los movimientos que yo quiero que ustedes también aprendan a investigar, a identificar, que no es solo esta acción que está pasando, sino que hay muchas acciones que les gusta hacer desdoblamiento de acciones para nuevamente capitalizarse. Vamos a ver otro tipo de acciones. Joa, ¿te acuerdas qué tipo de empresa era la otra que había hecho el desdoblamiento? Fue Tesla, fue, si no estoy mal, FCX o SPWR. A ver. Joana, ¿lo recuerdas? Tú estuviste en el webinar anterior. Dime, Máster. ¿Recuerdas, aparte de Tesla, cuál era la otra empresa que había hecho el desdoblamiento este año pasado o este mismo año? Estoy pensando. Yo es que no recuerdo. Habíamos hablado de Tesla. No recuerdo tenerla así en... No fue Amazon. Amazon. Miremos Amazon a ver si hay... Me parece. Miremos Amazon. Ay, no, esa acción de Amazon es muy cara. No creo que haya sido esa.
Ya se hubiera aplicado el split. Pero se puede desdoblar. En ocasiones las grandes empresas no evitan AMZE. ¿Me recuerdan las siglas de Amazon, por favor? AMZN. AMZN. Sí, mira, no me aparece Amazon. Amazon. Ay, acciones. Amazon. Acciones, aquí está. Amazon Inc. AMZN, sí. No, pero Amazon tampoco ha hecho las del desdoblamiento. Bueno, no recuerdo cuál era la otra acción que habíamos evaluado el día viernes de la semana pasada, pero lo que yo quiero referirme, muchachos, es que la mayoría de las acciones que hacen el desdoblamiento, grandes fondos de inversión, grandes movimientos o grandes capitales, compran acciones a un precio más económico. Yo hacía referencia el viernes pasado de las operaciones que se hicieron en DBN, en FCX y en ALT el año pasado. Lo hacía como referencia es porque es similar al precio de lo que estábamos hablando en ese momento. Es decir, para explicarme más fácil, para las fechas de diciembre o de noviembre del año pasado, cuando la pandemia se estaba más o menos ya habían hablado de la vacuna, de que la estaban sacando, que Pfizer ya estaba en etapa 3 de la vacuna. Hice una operación swing trading en DBN, pero a la par tenía FCX, CLF y AL. Claro que AL más que todo, DBN y AL, y las teníamos en puntuación para nosotros poder entrar en ellas. ¿Cierto? ¿Por qué toco ese tema otra vez? Porque, para que lo recuerden, CLF había caído por debajo de su valor normal, ¿sí? Había llegado a estos mínimos de $2, rompió acá y empezó a subir. Entonces son situaciones que ustedes también se pueden plantear para inversión, ¿sí? Donde invertamos o empecemos a seguir una secuencia de inversión o una secuencia de entradas swing trading o day trading, como lo quieran hacer, pero en consecuencia con movimiento ascendente. ¿Por qué el movimiento ascendente? ¿Por qué hablo solamente de que va a subir y que va a subir y que va a subir? Me explico nuevamente. La empresa cuesta $13 y $13 es su valor promedio normal. Si la acción desdobla las acciones y su precio cae a 1, 2, 3, 4 dólares, la meta es que la acción como mínimo recupere el valor normal de la acción. Es decir, si el desdoblamiento hace que la empresa quede en $2, el movimiento solo será ascendente hasta lograr nuevamente el precio actual, que sería el valor actual de $13.80. Ejemplo, nuevamente, Amazon. Amazon en las fechas del año pasado tenía una acción en $1,000, $2,000, hizo un desdoblamiento, quedó con la acción en 400 o en 300 y algo, se mantuvo y luego alcanzó nuevamente el nivel normal de precio, que eran los 800, $900. No llegó a los 1,000, cosa que se estaba estipulando, no se hizo, pero bueno, la cuestión es que el desdoblamiento genera una compra masiva de acciones si la empresa tiene situaciones positivas. Entonces, lo que yo quiero que nosotros empecemos a investigar con General Electric, que se los dejo como tarea, es descubramos qué es, o sea, qué puede estar pasando con General Electric, hacia dónde están apuntando. Yo tenía como referencia en el webinar pasado una fusión de pronto con Apple para crear el primer auto eléctrico General Electric Apple. Esto de los autos eléctricos, lo de ensamblar autos eléctricos no es descabellado, porque el General Electric hace motores a gas y un número de cosas.
tienen la tecnología para hacerlo y si tienen un capital superior y la unión con otro, puede ser con Ford, puede ser con cualquier otro tipo de empresa, pero está de moda fabricar autos eléctricos. Entonces, piénsenlo, o sea, solo imagínense General Electric fabricando automóviles eléctricos, puede ser un boom de compra de acciones, ¿sí? Entonces, no quiero que se quede solo en que estoy hablando yo aquí y hablo y hablo y hablo. No, quiero que no solo con esta acción, sino que interpretemos el mercado de esta manera en la que lo estamos haciendo ahora mismo. General Electric da una señal. En este caso, las gráficas nos están mostrando aquí en gráficas de un día, ¿sí? La señal que es un desdoblamiento. Pero entonces empiecen a preguntar, ¿qué acarrea eso? O sea, esa es la situación de lo que quiero que logremos comprender. ¿Qué acarrea un desdoblamiento de acciones? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué es lo que no van a hacer? ¿Fue que se quebró la empresa? ¿Fue que no? Entonces, indagar, preguntarse, ¿qué hacer con ese tipo de información? Y recabar más información, a ver qué podemos nosotros sacar de beneficio de allí. ¿Sí? De eso se trata especular en la bolsa, muchachos. De eso se trata ganarle al mercado. ¿Sí? Esa es la forma correcta de nosotros interpretar el mercado, de nosotros ganarle un dinero, ya sea muy fuerte o un dinero corto, pero ganar al mercado. ¿Vale? Entonces, esta situación que yo les estoy planteando son situaciones en las que muy pocas personas se preguntan o se plantean. Miremonos la película del 2008, El Gran Corto, que todo el mundo se la ha visto, se ha pasado conmigo en intermedio. ¿Sí? ¿Por qué la pongo como referencia? Porque solo 4 personas a nivel mundial vieron una crisis inmobiliaria antes de que pasara. ¿Y cuánto fue la rentabilidad del chico que se dio cuenta de esta crisis inmobiliaria? El 489%, ¿cierto? Entonces son situaciones que se presentan y que nosotros tenemos que aprender a indagar, a investigar, a ver, a buscar en el gráfico, a ver qué tipo de situaciones nos pueden ser beneficiosas a nosotros. Ojo, vamos a hacer referencia a algo. Hay tipos de operativas, como es el day trading o el swing trading. Cada persona tiene su propia operativa y se siente cómodo con ella, ¿sí? Cada quien, está bien, hay personas que se hacen scalping, está muy bien, pero hay que tener una lectura general del mercado, o sea, no simplemente quedarnos así contra la computadora, ¿sí? O sea, apegarnos ahí y ver solo el gráfico y ya no más. Tenemos que ser inteligentes, muchachos. Y ese tipo de situaciones me gusta hablarlas y aunque sean, nuevamente lo digo, monótonas, es muy importante que lo tengan en conciencia, en consideración, que aprendamos a qué situaciones nos pueden dar a nosotros un beneficio. ¿Sí? No necesariamente estoy hablando de General Electric para que usted ponga una operación en $2 y deje que se corra eso, ¿no? Estoy hablando de que si sabemos que ya cayó, pues compremos acciones y esperemos a ver el movimiento, ¿sí? Y en cada mínimo mayor, pues vamos comprando y vendiendo según nuestro plan de trading, según lo que nuestra estrategia de rentabilidad diga o según nuestra operativa. Pero entonces, les pongo un ejemplo así burdo rápidamente aquí en la gráfica. Voy a rayar aquí un segundo. Vamos a ver si busquemos General Electric nuevamente. ¿Me escuchan, muchachos? No creo que se hayan dormido, ¿cierto? ¿Están conmigo? Sí, Cris. Vale. Uy, yo operé hoy General Electric. ¿Y qué No tal? quise aguantar y me salí en break-even. Y ahorita ahí la acabé de mirar y hizo lo que especulé, pero me salí. Bueno, Joa, cuéntanos un poco de tu operación. ¿Qué ha pasado con esa operación en General Electric? ¿La puedes poner, Cris, porfa? Ya la tengo, General Electric. O si quieres nos compartes. ¿Quieres Bueno, compartirnos? no, Cris, es que no estoy desde mi computadora, estoy desde mi teléfono. Ok, vale, no pasa nada.
Es que ¿Temporalidad no de estoy qué? en casa. Ok. Sí, no, creo que hoy operé en 5. En 5 minutos, vale. 5 minutos para Joana. Ujú. Cuéntanos un poco, Joa. Bueno, Cris, entré a eso de las 11:45. 11:45, Pues aquí más o menos. Aquí. Muy sí, bien. entré ahí y solo bajo, hice un retroceso y yo pensé que iba a continuar porque miré las gráficas, no sé, la verdad como que me confundí y pensé que, digamos que la EMA de 200 iba a subir, entonces decidí salir y vi que en ese momento el mercado se puso muy lento. Ok. Entonces dije, no, como que no. Y de ahí Ahora, pasé a se Mew. puso lento el mercado y por qué creen ustedes, muchachos, que se puso lento el mercado? David Parra, bienvenido. ¿Por qué crees que el mercado se puso lento a las 11:50, 12 del día? Seguramente porque en Nueva York los operadores salieron a almorzar. Se me ocurre en este momento. Es correcto, esa es la mejor respuesta y es la correcta. Es hora de almuerzo, Joa. Muy bien. Continúame contando, ¿qué más pudo Sí. pasar? Entonces, como vi que estaba como muy lento, entonces decidí salir en break-even porque ya había como tocado casi la mitad de del ratio pues de mi stop loss. Entonces yo dije, no, eso va a continuar subiendo. Entonces vi que se devolvió como en break-even y que estaba como muy lento. Entonces me salí y cambié de acción. Inicié en New y aún la tengo abierta. Ok, pero habías entrado en corto aquí más o Sí, menos. sí, fue una entrada en corto. Ok. O sea que en este sector, sobre las 12 más o menos, que hubo como este paralelo aquí, que tenemos aquí como esto de no saber qué hacer, te saliste. Sí. Ok. ¿Cuánto era tu riesgo-beneficio en esa acción? Cris fue 2-1. ¿Mm? ¿Qué cuenta estás manejando? Eh, ¿3.000 o más? no, Cris, sí la tengo en 3.000, o sea que eran $60. Ok. ¿Y cuánto llegaste a tener en pérdida antes de que llegara a break-even nuevamente? No, yo creería que estuve por ahí en unos 28 $, algo así. De pérdida. Ajá, de pérdida. Bueno, pregunta, Joa, para todos también. ¿Por qué retiraste la operativa? ¿Por qué te saliste si no llevabas ni el 1% de pérdida? ¿Qué Cris, miraste? resulta que esta semana me ha pasado algo muy curioso. Ayer hice 2 entradas en corto en Snap y en Twitter y las llevaba súper bien. Y no sé si fue avaricia o decidí aguantar más porque pues es que esta semana ha sido de un aprendizaje total. Entonces, a veces como que no aguanto y pienso que se va a devolver, entonces decido salir. Entonces ha sido muy emocional. Y en esta decidí aguantar porque vi que que la EMA de 200 estaba muy arriba y iba a continuar cayendo. Entonces yo dije, no voy a aguantar. Y resulta que cuando decidí aguantar, me descuidé un poquito de las gráficas. Cuando regresé, ya me había tocado el stop loss porque se devolvió, pero siguió cayendo. Pero me tocó el stop loss y me sacó de las dos. Y ya llevaba como $100 por cada una y terminé perdiendo como 60 por cada una Ok, por no haberme salido. pero Entonces, bueno, entonces eso me pasa. ok, vale, Como Joa, que no sé bueno, si aguantar o qué. en ese aspecto ya lo hemos hablado también, muchachos. El hecho de nosotros entrar en una operación, también nos tenemos que definir la salida, cuánto nos queremos ganar con esa operación, ¿vale? Entonces es muy importante que nosotros comprendamos qué tipo de operación y cuánto nos vamos a ganar. Si ya tenemos establecido que nos vamos a ganar, pero vamos a perder $60 máximo, tenemos que también establecer cuánto nos queremos ganar de esa operación. Yo lo he dicho muchas veces, por ejemplo, en las clases pasadas, la estrategia que más se utiliza o la que más ha dado, digamos, beneficios es proteger el stop loss
en break-even, como tú lo hiciste, o esperar al menos a sacar el 1 o el 1.5%, no sacar el 2%. ¿Me hago entender? Entonces, eso nos ayuda a nosotros también a evaluar y a mejorar y sacar ganancias. Correr el stop loss. Hay una estrategia que se basa en correr el stop loss detrás de la EMA de 8 en 5 minutos. Entonces, por ejemplo, lo pongo aquí. Yo tengo esta raya que es el stop loss. Mi entrada, mi stop loss estaba acá. Digamos que vela me voy corriendo una margen, pero obviamente detrás de la EMA de 8. Es decir, pongamos un ejemplo aquí. Yo quito esto un poco y vamos a poner un ejemplo. Digamos que entré en corto aquí en este sector, ¿sí? A ver, vamos a hacer referencia. Tengo aquí en esta microconsolidación, aquí. Entonces entro en la ruptura de la microconsolidación. Tengo ahí mi stop loss, mi protección es aquí de 3 centavos, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, me protegí ahí y cuando veo que rompió, terminó esta vela y yo me protejo aquí con la EMA de 8. ¿Me hago entender? Y así sucesivamente. Es decir, casi siempre la entrada es en 15 minutos y la protección es en 5 minutos. Entrada en 15, protección en 5. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Si yo entro en 15, estos son 15 minutos, miremos, la entrada pudo haber sido aquí. ¿Me hago entender? Entonces, la operación está abierta porque mi protección la tengo aquí justamente. ¿Me hago entender? A ver, otra vez. Digamos que la entrada fue en 15 minutos como se debe hacer y la consolidación no fue esta, sino que fue esta. Miremos la diferencia. Esta fue la consolidación que yo vi, ¿sí? Este fue el movimiento que yo vi, la ruptura se dio ahí justamente. Yo hago mi entrada ahí. Digamos que la tengo ahí. Mi stop loss es este. Ay, pero déjese. Este es mi stop loss, ¿sí? Entonces, me voy protegiendo en la de 8, pero en 5 minutos. Es decir, me voy a gráficas de 5 minutos y me voy protegiendo en la de 8. Esa es una estrategia para ir protegiendo ganancias. Por ejemplo, aquí funcionó, hizo un retroceso, tocó la de 8, pero yo estoy por detrás de la de 8 y siguió cayendo. En este caso vuelvo y me voy pegando aquí. Entonces, si mi entrada fue allá, yo ya tengo, en este aspecto, tengo casi 5-1, porque mi entrada fue aquí arriba, entrando en 15 minutos y protegiendo en 5 en una EMA de 8. Es una estrategia que usan aquí. También usan otra estrategia que es pegarse vela a vela. Mauri, tú que sabes más que yo cuál es esa estrategia, porque eres tú quien la diseñó y quien la usa más, es ir corriéndose poquito a poquito con el stop loss para proteger ganancias. Y de esa manera, pues vamos haciéndonos un ratio superior, ¿cierto? Entonces, vela detrás de la de 8, son situaciones que tú puedes ir planteando en tu operativa. No estoy diciendo que los pongas de lleno, sino que los empieces a evaluar, a ver cuál te funciona, con cuál te sientes más cómodo o cómoda, en tu caso, Joa. Pero mira cómo funciona, ¿ves? Por eso más que todo yo siempre recomiendo operar en gráficas de 15 minutos, porque en este aspecto puedes tú protegerte en gráficas de 5. Pero si es el caso tuyo, que entras en gráficas de 5, pues vamos a poner como referencia la entrada aquí. Puedo ir a gráficas de 1 minuto y protegerme en gráficas de 1 minuto detrás de la de 8. Por ejemplo, aquí me protegí y me sacó aquí. ¿Ves? Entonces, ahí me protegí, o sea, entrando aquí, por ejemplo, digamos que entré aquí, mi stop loss fue aquí, entrando en 5, ¿oyó? Y luego ahí ya tengo un stop loss un poco mejor, ¿me hago entender? Entonces ahí tendría una operación casi 2-1, pero mire dónde salí. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? ¿Por qué me protejo en 1 minuto? Porque entré en 5 y me salí aquí. Eso es una operación scalping.
Pero miren la diferencia de donde yo entré y donde tendría yo el stop si me estuviera protegiendo en la de 8 en la misma temporalidad. Pero como me metí en la operación en 5 minutos y me protegí en 1 minuto, la de 8 se mueve mucho más rápido, obviamente porque son temporalidades más cortas, más bajas, pero mi protección fue aquí abajo y pues realmente fue un buen ratio, fue un 2-1 casi, ¿vale? Al igual que si entro en 15 minutos o al igual que si mi operación es basada en una entrada de 1 hora. Por ejemplo, aquí no veo una entrada en 1 hora, pero pues digamos que aquí hay una macro consolidación porque ya es 1 hora, ¿sí? Ya tengo una entrada más definida aquí en 1 hora. Entonces, digamos que mi entrada fue allí. La respuesta para la chica es que debes tener en cuenta cuánto realmente quieres. Si quieres $1, $2 o 3. Dice Mauri, ¿vale? Estoy leyendo textualmente. O quieres 50, o quieres 20, o quieres 30. Algunas veces también encontrando entradas en scalping a la hora del almuerzo. Bueno, Mauri, no sé qué es lo que te quieres referir, pero sí, realmente todo depende de lo que tú te quieras ganar. Y eso va para todos, ¿vale? Y lo que yo les estoy planteando aquí es como la forma de protección de lo que tú quieres lograr con la operación. Si es una entrada más corta, en 5 y 1 minuto, como lo haces tú, Joana, si son entradas un poco más largas, de 15, 20, 1 hora, 2 horas, 3 horas, pues vas a hacer entradas en 15 minutos protegiéndose en 5 minutos o incluso en menos, pero lo puedes ir haciendo. Entonces vas evaluando cuál es la más rentable para ti. Y eso es lo que yo quiero referenciar también, porque nos saltamos del tema de General Electric a esta operación en General Electric. Pero entonces, esto que acabo de decir lo pueden ir implementando ustedes. Si entran en gráficas de un día, pues es la misma joda, es lo mismo. Entre aquí, ¿sí? Y me voy estableciendo en gráficas de 1 hora la de 8. Entonces, por ejemplo, aquí me voy detrás de la de 8, si aquí se devolvió, ¿sí? Entonces son situaciones que ustedes van preveyendo. Ustedes, por ejemplo, acá me habría sacado, ¿sí? Según donde yo haya entrado, ¿sí? Entonces esto se puede aplicar para day trading, swing trading, scalping. Simplemente es, si entré en gráficas de 1 hora, paso a mirar la de 15, la de 5. O sea, unas inferiores. Si paso la de 15, paso a operar, a defenderme, por así decirlo, podemos llamarlo defenderse del mercado en 5 minutos. Y así sucesivamente. ¿Por qué hago referencia a las dos? Porque si en General Electric tenemos para el 2 de agosto un desdoblamiento y tenemos, digamos, una disminución del costo de la acción hasta aquí, hasta este punto, podemos utilizarla, podemos hacer una entrada, proteger la operación y ceñirnos a una EMA más rápida que sea la de 8, la de 6, en fin, solo para protección. No estoy diciendo que se deba hacer para operar o seguir la de 8, no, lo explico. La de 8 yo la utilizo o aparte de los sí, pues puedes preguntar, claro que sí. iPhone, no tienes nombre. Puedes activar el micrófono y preguntar, claro que sí. Soy yo, Cris. Ah, dímelo, Joa. Cris, es que tengo una operación abierta en New y pues estoy haciendo lo de la protección de pues, lo que estás explicando. Entonces no sé si de pronto te pueda mostrar y Sí, compártenos, claro espera que que ya estoy acá. Dale, me dejas ingresar, porfa. voy. Dame un segundo, dejo de